Listo, chicos, en ese momento vamos a empezar con el nuevo tema. El tema que les tengo preparado el día de hoy se llama análisis de la recta. Si ustedes recuerdan el día de ayer, es decir, la última clase, ya empezamos a ver un poquito acerca de qué es una función lineal, porque decir análisis de la recta es exactamente lo mismo que decir análisis de una función lineal. Si ustedes recuerdan el día de ayer, lo que nosotros habíamos visto era cuál era la forma general. ¿Recuerdo cuál era la forma general de una función lineal? ¿Cuál era la forma general de una función lineal? Simplemente f de x es igual a mx más b, donde ustedes se daban cuenta que m obviamente era la pendiente, y en ese caso ya se dieron cuenta que b simplemente era el desplazamiento. Ustedes se daban cuenta que m era la pendiente. ¿Y qué era la pendiente? Prácticamente el grado de inclinación de una línea, que mientras más vertical estaba, se podría decir que mayor era la pendiente. Mientras menos vertical era, prácticamente menor era la pendiente, y así sucesivamente. Prácticamente esa es la pendiente, el grado de inclinación de una línea. ¿Está entendido? ¿Y qué era el desplazamiento? El desplazamiento simplemente era el movimiento que realizaba de forma vertical, claramente la figura. Donde si el desplazamiento era positivo, la figura subía. O si el desplazamiento era negativo, por supuesto la figura bajaba. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo primero que necesitamos recordar es que una recta es una función lineal de primer grado, ¿de acuerdo? Es decir, es una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea completamente recta. Ustedes ya recuerdan que esta función se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como f de x es igual a mx más b. En ese caso, el día de ayer ya habíamos practicado que era la pendiente, y el día de ayer también ya habíamos practicado que era el desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes ya entendieron eso, en ese momento ya no lo vamos a volver a revisar, porque se supone que el día de ayer ya entendimos que era la pendiente, y ya entendimos también que era el desplazamiento. Incluso sin saber esto, no pueden resolver el tema anterior que vimos. Por ejemplo, de análisis de funciones, por decirlo así, donde ustedes les daban una función y les pedían identificar cuál era su gráfica, por ejemplo. Entonces, como se dan cuenta, eso de aquí es indispensable que lo manejen. Ahora bien, como nosotros ya sabemos cuál es la pendiente, como ya sabemos cuál es el desplazamiento, ahora debemos entender lo siguiente. ¿Qué es lo más importante con respecto a esa función? ¿Qué es lo más importante cuando yo hablo de una línea recta? Es decir, ¿qué es lo más importante cuando yo hablo de una función lineal? Lo más importante con respecto a esa función es el cálculo del valor de la pendiente. ¿De acuerdo? Por favor, eso de aquí es sumamente importante que entiendan. Lo más importante de una función lineal es el cálculo del valor de la pendiente, tanto en funciones explícitas como en funciones implícitas. Ustedes ya se dieron cuenta cuál es la pendiente. La pendiente simplemente es el valor que está multiplicando la variable x. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ese caso tenemos que recordar lo siguiente. En ese caso tenemos que recordar que antes de pasar a ver la pendiente, simplemente hay que recordar eso de aquí. Que cuando la pendiente es positiva, se sobreentiende como si fuera una subida. Cuando la pendiente es negativa, se sobreentiende como si fuera una bajada. O cuando la pendiente era cero, la línea se convertía en una línea completamente horizontal. Es decir, se llama función constante. ¿Está claro? Ahora bien, una vez que nosotros entendimos cuál es la forma general de una función lineal, en ese momento vamos a entender a cómo calcular el valor de la pendiente. Ustedes deben entender que al valor de la pendiente se la puede calcular de tres maneras, por decirlo de cierta forma. Ustedes se dan cuenta que en ese momento yo acabé de mencionar funciones explícitas y funciones implícitas. ¿Qué es esto de funciones explícitas? Cuando yo hablo de una función explícita, prácticamente estoy hablando de una función que ya está representada como la forma general. Siempre que yo hable de una función explícita, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de una función que viene representado como la forma general. Ustedes deben entender que cuando yo hablo de explícito, es como si estuviera hablando prácticamente de una persona. ¿A qué me refiero? Para que me hagan entender. Ustedes se dan cuenta que hay dos tipos de personas, personas extrovertidas y personas introvertidas. Las personas extrovertidas normalmente se dan a conocer a la primera, se dan a conocer tal cual como son a la primera. Y las personas introvertidas, en cambio, les cuesta un poquito más mostrarse. Nosotros tenemos que buscar cómo es la personalidad, por ejemplo, de esa persona. Pues acá sucede exactamente lo mismo. A una persona extrovertida, pues yo la voy a asociar con una función explícita. Y una persona introvertida con una implícita. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, la extrovertida con la explícita? Que así como la persona extrovertida se da a conocer, en cambio, una función explícita, el valor de y también se da a conocer. ¿A qué me refiero? A que yo sé que es una función explícita cuando la variable y, es decir, cuando f de x está completamente despejada. Porque, a ver, recordemos, la forma general de una función lineal simplemente era mx más menos b, ¿de acuerdo? Pero si recuerdan que yo les había explicado el día de ayer, y si tal vez no lo hice en ese momento les voy a explicar, que en vez de escribir como f de x, yo lo puedo escribir como y. Y ahora que recuerdo, sí les indiqué eso de aquí, que en vez de escribir a la función como f de x, a la función directamente yo la puedo escribir como y. Porque si recuerdan lo que vimos el día de ayer, que y era la variable dependiente, porque para conocer el valor de y, primero yo necesitaba conocer el valor de x, ¿sí o no? Entonces, en ese caso y me representaba prácticamente el valor de la función que yo voy a obtener cuando yo conozco un valor de x. Ahora bien, entonces, como les comentaba, una función explícita simplemente es cuando y está completamente despejada. Es decir, una función es explícita cuando la función viene representada como la forma general. En ese caso, ¿cuál sería la pendiente? Vamos a determinar. En ese caso, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, que y es igual a un quinto de x, ¿de acuerdo? Un quinto de x menos 2. Ustedes ya saben que escribir x sobre 5 es lo mismo que escribir un quinto de x. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora bien, si yo comparo mi función explícita, ¿y por qué se llamaba explícita? Porque y viene completamente despejado. Es decir, la función está como la forma general, donde puedo decir que la pendiente es el valor que multiplica la variable x. ¿Cuál es el valor que está multiplicando la variable x? Un quinto. Por lo tanto, ¿cuál es la pendiente? Simplemente de un quinto. ¿Me importa aquí el desplazamiento? No me importa el desplazamiento. Pero si es que quisiéramos sacarlo, podríamos decir que el desplazamiento simplemente sería de menos 2. Y eso sería todo con respecto a este tema. Bueno, a esta función, mejor dicho. Ahora bien, ustedes se dan cuenta, en cambio, que en una función implícita yo no tengo completamente despejado y. Esa función implícita no se parece a la forma general. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer en primer lugar es despejar y para que me quede como la forma explícita. Es decir, yo tengo que despejar y para que me quede como la forma general. Entonces, ¿cómo yo despejo y? Ustedes ya son expertos en despejar ecuaciones, porque por algo también vimos un tema de despeje de ecuaciones. En ese caso, ustedes se dan cuenta que este menos 12, como está restando, obviamente pasa al otro miembro a sumar. Y este 5, como está sumando, pasa al otro miembro a restar. Pero todavía no está como la función explícita, todavía no está como la forma general. Yo tengo que deshacerme de este 2. Entonces, ¿qué es lo que digo? Este 2 que está multiplicando directamente pasa a dividir. 12 dividido para 2 me queda 6x. Y menos 5 dividido para 2 me queda menos 5 medios. Ahora sí, esto ya está representada como la forma general. Ahora sí, ¿qué es lo que yo puedo decir? Ahora sí puedo decir que la pendiente es el valor que multiplica x. ¿Cuál es el valor que multiplica x? En ese caso la pendiente es igual a 6. Y como no me importa tanto, pero por si acaso, ¿qué puedo decir? Que el desplazamiento simplemente va a ser de menos 5 medios. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, a esta explicación más bien. Ahora bien, antes de continuar, ¿alguien tal vez tiene alguna pregunta? Bueno, continuemos. A continuación lo que vamos a ver es cómo calcular la pendiente cuando yo no tengo ninguna de esas dos funciones. ¿Cómo yo calculo la pendiente si yo no tengo ninguna función explícita, si tampoco tengo ninguna función implícita? ¿Cómo yo calculo la pendiente? Súper fácil, aplicando esa ecuación de aquí. Pero cuando yo no tengo ninguna función para poder encontrar la pendiente, como lo que acabamos de ver, yo necesito obligatoriamente al menos dos puntos. ¿De acuerdo? Yo necesito obligatoriamente al menos dos puntos para poder encontrar, obviamente,
la pendiente de esa función lineal, la pendiente de esta línea completamente recta. Ahora bien, en ese caso, vamos a ver lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que yo necesito calcular la pendiente, pero para calcular la pendiente yo voy a aplicar esta ecuación de aquí. No tomen en cuenta esa parte de aquí, simplemente quise poner como variación de y, pero la variación de y se refiere y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo sé que me van a estar preguntando y tal vez me van a decir, ¿qué significa esto de y2 o qué significa esto de x1? A ver, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que tienen dos puntos, Si a ese lo toman como punto 1, obviamente automáticamente se convierte en x1 y y1. Si eso lo toman como punto 2, automáticamente eso de aquí se convierte en x2 y y2. Por lo tanto, ya saben qué es lo que tienen que reemplazar, ¿de acuerdo? O de forma inversa, no me importa el orden en cómo yo los tome. No me importó si ese lo tomo como punto 1 o como punto 2, o tampoco me importa si ese lo tomo como punto 2 y a este como punto 1. No pasa nada. Pero lo que sí debo entender que es, lo que sí tengo que entender es que si ese lo tomo como punto 2, eso se convierte en x2 y y2. Eso sí me tiene que importar. Si eso es punto 1, eso tiene que ser x1 y y1. Entonces, ¿cómo yo encuentro la pendiente? Súper fácil, solamente reemplazando. y2, ¿cuánto vale y2? En ese caso y2 vale 8, menos. ¿Cuánto vale y1? En ese caso y1 vale 2. Dividido, ¿cuánto vale x2? En ese caso 7. ¿Cuánto vale x1? En este caso 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? 8 menos 2 me queda 6 y 7 menos 3 me queda 4. Si yo termino de simplificar, ¿qué es lo que puedo decir? Que la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 obviamente sería 2. Y esto sería todo con respecto a cómo puedo calcular la pendiente. Ahora bien, ¿por qué es tan importante calcular la pendiente? ¿Por qué es tan importante? Porque en ese caso ustedes se dan cuenta que van a haber veces en que yo tenga que calcular la pendiente a partir de puntos. Y a partir de esa pendiente que yo encontré a través de esos dos puntos, a mí me pida, por ejemplo, encontrar cuál es la función. Sí, por ejemplo, a mí me pide encontrar cuál es la función. Ustedes se dan cuenta que la función, que la forma general de una función lineal, ¿cuál es? F de x es igual a mx más b, o más menos b, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo encuentro la función? Yo encuentro la función de la siguiente forma. Si yo ya conozco la pendiente, yo ya sé qué es lo que tengo que reemplazar. Simplemente tengo que poner tres medios de x, más o menos b, dependiendo. Como eso, si ustedes se dan cuenta, si eso siguen alargando, pues va a cortar en el eje negativo de la y. Por lo tanto, puede ser menos cualquier valor. Si me hago entender, entonces, todo depende también de las respuestas que me pongan. Ahora bien, si ustedes quieren ser un poquito más exactos encontrando la función, ¿qué es lo que harían? Si ustedes quieren ser un poquito más exactos, podríamos aplicar de la siguiente forma. Por favor, presten mucha atención a lo que voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, toda esa parte de aquí abajo, toda esa parte de aquí abajo está dividiendo. Si toda esa parte de aquí abajo está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro miembro? Al otro miembro pasaría a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Prácticamente voy a poner x menos x1. Ya solamente voy a tomar en cuenta un valor que multiplica la pendiente y me queda igual justamente a lo que se encuentra acá. Es decir, y menos y1. Ustedes se dan cuenta que aquí lo único que harían es simplemente reemplazar un punto. Por ejemplo, ¿qué punto van a reemplazar? El x1, que ya saben que vale 3. Por lo tanto, les va a quedar x menos 3, que multiplica la pendiente. Pero la pendiente, ¿cuánto acaban de sacar? Por ejemplo, 3 medios. Esto es igual a y menos. ¿Cuánto vale y1? En ese caso, y1 vale 2. Entonces, si ustedes quieren simplificar, tienen que despejar y para que me quede como la forma general. Entonces, miren, en ese caso yo voy a aplicar propiedad distributiva y me va a quedar 3 medios de x, aquí me va a quedar menos 9 medios, y como aquí está restando, paso obviamente a sumar, me va a quedar obviamente 2. Esto va a ser igual a y. Si yo quiero simplificar, ¿qué es lo que voy a hacer? Me va a quedar de la siguiente forma. 3 medios de x, aquí tengo que simplemente sumar eso de aquí, ¿sí? Simplemente me va a quedar menos 5 medios. Y ustedes se dan cuenta que eso de aquí debería ser la función de esta gráfica de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, como les acabo de mencionar, si ustedes quisieran ser un poquito más exactos, pudieron haber hecho esa parte de aquí. Pero ¿qué es lo que hice? Simplemente ese término que está dividiendo pasa a multiplicar y obtuve esa ecuación, donde ya no es necesario tomar los dos puntos, solo es suficiente tomar uno de los puntos, ¿de acuerdo? Para poder encontrar la función. Entonces, prácticamente eso es todo. O como se dieron cuenta anteriormente, no fue necesario hacer todo esto, simplemente aproximando lo que les dije. Si ustedes siguen alargando, esa gráfica va a cortar en el eje negativo de las y. Entonces yo ya sabía que en y iba a ser negativo. Sí me hago entender entonces. Eso de aquí no es obligatorio, simplemente lo hice de otra forma como para que ustedes se den cuenta en el caso de que en algún momento lo necesiten. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo más importante de ese tema? Lo más importante de ese tema es saber calcular la pendiente en cada una de las funciones. Y también cuando no tengo ninguna función, como es lo que acabamos de ver. Eso sería todo. Vamos a continuar. Listo, chicos, entonces a continuación lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que ese es un ejercicio que salió en la prueba, ¿de acuerdo? Ese es un ejercicio que salió en la prueba. Miren lo que me dice. La siguiente gráfica muestra la relación entre el crecimiento de una bacteria y el tiempo, ¿de acuerdo? La siguiente gráfica muestra la relación entre el crecimiento de una bacteria y el tiempo. Aquí se encuentra el tiempo en el eje de las X y obviamente el crecimiento de las bacterias se encuentra en el eje de las Y. Miren lo que me está pidiendo. Me está pidiendo determinar la gráfica. Sí, me está pidiendo, perdón, discúlpenme, me está pidiendo determinar la función. Me está pidiendo determinar la función. Entonces, como yo sé que es una línea completamente recta, pues yo sé que voy a hacer una función lineal, ¿de acuerdo? Y si es una función lineal, yo ya sé que la forma general de una función lineal aquí es igual, simplemente a mx más b, ¿de acuerdo? O más menos b, es lo de menos. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que, ¿qué es lo que necesitan para encontrar esa función? Lo que necesitan en primer lugar es encontrar la pendiente. Pero ustedes no tienen ninguna función explícita o implícita para sacar la pendiente. De hecho, es lo que me está pidiendo, encontrar la función de esa línea de aquí. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo puedo aplicar justamente lo que acabo de aprender hace un momento. Y cuando yo no tengo ninguna función de dónde sacar la pendiente, ustedes se dieron cuenta que yo necesito al menos dos puntos. Sí, yo voy a necesitar dos puntos de la función para poder encontrar la pendiente. Porque recuerden que la pendiente era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que tengo? Prácticamente ustedes se dan cuenta que yo tengo diferentes puntos de la función. No me importa cuál tome, no me importa absolutamente ningún punto que yo tome. Siempre y cuando pertenezca a la función o a la línea recta, pues siempre va a funcionar. Por ejemplo, yo puedo escoger este punto de aquí y también puedo escoger, por ejemplo, este punto de aquí. Este punto de aquí, ¿qué coordenada tiene? Obviamente me está diciendo que tiene 20 en x y que tiene 4 en y. Aquí, ¿qué me dice? Que está teniendo 10 en x y tiene 2 en y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este puede ser el punto 2 y este puede ser el punto 1. Pero no me importa si ese es el punto 1 o si este es el punto 2. Lo que sí me importa que es que si ese es el punto 2, eso se convierte en x2 y y2. Entonces yo ya sé que y2 va a valer 4. ¿Cuánto vale y1? Obviamente vale 2. ¿Cuánto vale x2? Obviamente vale 20. ¿Y cuánto vale x1? Claramente vale 10. En conclusión, ¿qué es lo que me va a quedar? 4 menos 2 me va a quedar 2. 20 menos 10 me va a quedar 10. Por lo tanto, la pendiente que va a ser igual. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Entonces, la respuesta tiene que ser que la pendiente es igual a un quinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se dan cuenta que yo ya puedo reemplazar en la función. ¿Qué es lo que me va a quedar? Que la pendiente, ¿cuánto vale? Un quinto. Un quinto por x, claramente. Pero en ese caso, ¿cuánto vale el desplazamiento? Como el desplazamiento está pasando por el punto 0, quiere decir que el desplazamiento vale 0. Entonces, no importa si yo lo sumo, si yo le resto 0. Al final no me va a alterar absolutamente nada. La función de esa gráfica tiene que ser un quinto de x. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio.
Continuemos. Listo. Una vez que ustedes entendieron prácticamente todo lo anterior de lo que yo les acabo de explicar, ahora sí ya estamos listos para poder resolver ejercicios que han salido en la prueba de la UTPL, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ver el siguiente ejercicio. Esta es una pregunta que tiene diferentes literales. Si no me equivoco, solamente tiene 2 o 3 literales. En este caso vamos a ver, miren lo que me dice esa pregunta 6. Ustedes se dan cuenta que esa pregunta 6 no tiene enunciado. En esa pregunta 6 solamente me está dando esta gráfica, ¿de acuerdo? En esa pregunta 6 solo me está dando esta gráfica. Pero vamos a ver lo que me pide el primer literal. Ustedes se dan cuenta que el primer literal de esta gráfica me dice lo siguiente. De acuerdo a la gráfica, ¿qué función la representa completamente? Si se dan cuenta que en este caso lo que me está pidiendo es que yo tengo que determinar la función de esta gráfica de aquí. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que yo me di cuenta a simple vista que esta gráfica de aquí está pasando entre 0 y 2. Es decir, esa gráfica de aquí está pasando por 1. Entonces, si está pasando por 1, ¿qué quiere decir? Que el desplazamiento tiene que ser de más 1. Entonces, por esa razón, yo ya sé que esa segunda respuesta no puede ser, y yo ya sé que por esa razón, esta tercera respuesta tampoco puede ser. Porque ustedes se dan cuenta que si la gráfica corta en 1, es porque obviamente está pasando por más 1, tal cual como tengo en la primera gráfica, o en la primera función, perdón, y tal cual como tengo en la última función. Ustedes se dan cuenta que el desplazamiento ya lo encontré. A partir del desplazamiento yo puedo descartar 2 posibles respuestas. Ahora bien, ¿qué es lo único que me queda por comprobar? Lo único que me queda por comprobar es la pendiente. A ver, si la pendiente me sale 1 medio o si la pendiente me sale 2, tal cual como yo lo acabo de ver. Entonces, para poder encontrar la pendiente, como yo no tengo ninguna función, que de hecho es lo que me está pidiendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aplicar la siguiente ecuación. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso, ustedes se dan cuenta que yo tengo que tomar 2 puntos, yo tengo que tomar 2 coordenadas de la gráfica. Si ustedes quieren, pueden tomar esa coordenada, que va a tener 4 en x y va a tener aproximadamente 3 en y. O pueden tomar esta coordenada de aquí, que me está diciendo que tenemos 2 en x y que tenemos también 2 en y. ¿Sí se dan cuenta? También puedo tomar esa coordenada, que me dice que tengo 0 en x, pero que tengo 1 en y. O puedo tomar esa coordenada, por ejemplo, que me dice que tengo menos 2 en x, pero tengo 0 en y. ¿Sí se dan cuenta que pueden tomar cualquier coordenada que ustedes quieran? Ahora bien, yo he decidido tomar, por ejemplo, esas dos, pero no hubiera pasado nada si hubiera tomado también esas dos o estas dos. Sí me hago entender. Entonces, en ese caso, nosotros ya sabemos de lo siguiente, que a ese lo puedo tomar como punto 1 y a ese como punto 2. O a ese lo puedo tomar como punto 2 y a ese lo puedo tomar como punto 1. Yo lo voy a cambiar el orden para que se den cuenta que no me importa cuál tome. Pero si ese es el punto 2, yo ya sé que eso es x2 y y2. Si eso es el punto 1, yo ya sé que eso es x1 y yo ya sé que eso de aquí es y1. ¿Cuánto vale y2? En ese caso y2 vale 0. ¿Cuánto vale y1? Y1 vale 2. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Cuánto vale x2? X2 vale menos 2. Menos, ¿cuánto vale x1? En ese caso vale 2. Entonces, ¿cuánto me va a salir la pendiente? 0 menos 2, obviamente me va a salir menos 2. Menos 2 me va a salir menos 4. Pero menos para menos me queda más. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. ¿Qué me está diciendo? Que la pendiente es de un medio. Por esa razón, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción y no la última opción. Continuemos. Lo que vamos a ver a continuación es el siguiente literal, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente literal. Vamos a ver lo que me pide. En este caso, miren lo que me está diciendo. Ustedes se dan cuenta que me dice, con base a la gráfica anterior. Con base a la gráfica anterior. Me está preguntando que cuál es el valor de la ordenada en el origen. ¿Sí se dan cuenta que me pide cuál es el valor de la ordenada en el origen? A ver, ¿qué quiere decir con eso de aquí? Ustedes se dan cuenta que yo tengo 2 ejes, ¿de acuerdo? Este eje de las X, ¿cómo también se puede llamar? El eje de las X también se llama eje de las abscisas, ¿de acuerdo? Eje de las abscisas. Y el eje de las Y, ¿cómo se llama? Eje de las ordenadas. Ordenadas, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que me pide este segundo literal? Lo que me pide es cuál es el valor de la ordenada, pero en el origen. A ver, ¿a qué se refiere? Obviamente se refiere sobre la gráfica. Si yo me ubico en el origen es ese de aquí. Entonces, de esa gráfica, ¿cuánto vale este valor de la ordenada? Cuando yo me ubico en el origen, ustedes se dan cuenta que valía 1. Es decir, ustedes se dan cuenta que se está refiriendo al desplazamiento vertical. Entonces, como ya nos habíamos dado cuenta que el desplazamiento vertical es de 1, ustedes se dan cuenta que efectivamente el valor de y, cuando yo me ubico en el origen, obviamente equivale a 1. Si se dan cuenta, es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser, claramente tiene que ser la primera opción. Y eso es todo con respecto a este literal. Continuamos al siguiente. Perfecto, chicos. A continuación vamos a ver el último literal de esta pregunta, ¿de acuerdo? Son 3 literales. Aunque bueno, aquí yo me equivoqué poniendo otra vez 6.1, pero esa es la punto 1, esa es la punto 2 y eso debería ser la punto 3. Vamos a continuar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, miren lo que me dice este último literal. Me dice, suponiendo que el gráfico representa el cambio de posición con respecto al tiempo de un objeto desplazándose a velocidad constante. En este caso me dice que cuál es la razón de cambio entre la distancia y el tiempo, o dicho de otra manera, la velocidad. Si se dan cuenta que me está diciendo que ese gráfico de aquí, yo lo tengo que tomar como el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que ese gráfico de aquí, yo lo voy a tomar como el cambio de posición con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí se puede encontrar el tiempo y, por ejemplo, aquí se puede encontrar la distancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que conforme avanza el tiempo, prácticamente la distancia va aumentando. Conforme avanza el tiempo, la distancia va aumentando. A eso se refiere con el cambio de posición. En ese tiempo yo me encuentro aquí, pero en este otro tiempo yo ya me encuentro aquí. Si se dan cuenta, eso se refiere con el cambio de posición del tiempo. A ver, con respecto al tiempo, sí, el cambio de posición con respecto al tiempo. Que conforme va pasando el tiempo, pues va cambiando de diferente posición. Es decir, va avanzando a mayor distancia. Sí me hago entender. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que en eso de aquí, prácticamente lo que me está diciendo es que la velocidad va a ser constante. Y claramente la velocidad es constante. ¿Y cómo yo ya supe que la velocidad es constante? Solamente viendo la gráfica. Cuando yo tengo un movimiento lineal, cuando yo tengo un movimiento rectilíneo, directamente puedo asegurar que la velocidad es una velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que me está preguntando o lo que me está pidiendo ese literal es que yo tengo que determinar cuál es esa velocidad. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Sí o no? Es lo que me está pidiendo. Entonces, vamos a leer otra vez esa parte de aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya entendimos a qué se refiere con el cambio de posición con respecto al tiempo. Esta parte de aquí ya entendimos a qué se refiere con el cambio de posición con respecto al tiempo. Y me está diciendo que se está desplazando a una velocidad constante. Y ya entendimos también por qué es una velocidad constante. Porque es una línea completamente recta. Es decir, es un movimiento rectilíneo, donde no hay absolutamente ninguna variación en su trayectoria. Entonces, como a mí me pide la velocidad, yo tengo que recordar que es una velocidad constante. Cuando a mí me habla de una velocidad constante, como les acabo de explicar, me está hablando de un movimiento rectilíneo. Si yo hablo específicamente de física, me está diciendo que es un movimiento rectilíneo, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, claramente la velocidad es constante. Pero cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad que me está pidiendo, ¿cuál es? La velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme simplemente me representa la pendiente de la función. ¿Y cuál era la pendiente que encontramos anteriormente de la función? Un medio. Es por esa razón que la velocidad constante que me está pidiendo encontrar simplemente es de un medio. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Listo, chicos, lo que vamos a ver a continuación es otro ejercicio relacionado un poquito a ese tema. No tiene mucho que ver, por el hecho de que ustedes se dan cuenta que ya solamente viendo la gráfica,
yo ya me di cuenta que no es una línea completamente recta, porque se supone que estamos analizando la recta, ¿de acuerdo? Pero ya que estamos viendo un poquito esto de velocidad constante, de cambio de variación del tiempo con respecto a la distancia, pues vamos a intentar resolver esa pregunta de aquí. Miren lo que me dice. Me dice, la siguiente gráfica muestra la relación que existe entre la distancia y el tiempo. Ustedes se dan cuenta que es muy parecido al ejercicio que acabamos de desarrollar. Ustedes se dan cuenta que hay una variación de la distancia con respecto a avance del tiempo. Hay un cambio de posición con respecto al tiempo, como se pueden dar cuenta en la gráfica. Entonces es por esa razón que a pesar de que no es una línea completamente recta, en este caso es por esa razón que yo he decidido resolverla, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver a continuación lo que me pide el primer literal. Ustedes se dan cuenta que el primer literal, miren lo que me está pidiendo. ¿Cuál es la velocidad promedio? No me pide cuál es la velocidad constante, porque obviamente aquí ya no es una línea recta, entonces esa línea ya no tiene velocidad constante, obviamente. Como ya no tiene velocidad constante, lo que yo puedo hacer es encontrar la velocidad promedio, ¿de acuerdo? Lo que yo puedo hacer es encontrar la velocidad promedio. ¿Y cómo yo encuentro la velocidad promedio? ¿O qué quiere decir esto de velocidad promedio? La velocidad promedio quiere decir que la velocidad en toda la gráfica no es la misma, pero la velocidad en cada punto de la gráfica, en cambio, siempre va a ser la misma. ¿A qué me refiero? Que la velocidad que tiene aquí va a ser exactamente la misma velocidad que tiene aquí y va a ser exactamente la misma velocidad que tiene aquí. La velocidad promedio simplemente es una velocidad en un punto de la trayectoria, pero que la velocidad no va a ser la misma durante toda la trayectoria. Sí me hago entender. Por eso se llama velocidad promedio, simplemente es una aproximación, es más o menos cuánto sube la velocidad en algún punto de la trayectoria. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo yo encuentro la velocidad? Ustedes se dan cuenta que la velocidad simplemente es distancia sobre tiempo, ¿de acuerdo? La velocidad simplemente es distancia sobre tiempo o espacio sobre tiempo, como lo quieran decir. Entonces, ¿cómo yo encuentro la velocidad promedio, por ejemplo, en este punto? Yo me di cuenta que la distancia es de 5 kilómetros, por ejemplo, y yo me di cuenta que el tiempo de cuánto es, en este punto es de 10 segundos o de 10 minutos, dependiendo. Tengo kilómetros por minuto. Entonces, sí, me está diciendo que tengo 10 minutos. Entonces, si yo le saco la mitad, obviamente, perdón, la quinta me va a quedar 1, y si yo le saco la quinta me va a quedar 2. Me está diciendo que la velocidad promedio es de 1 medio. Entonces, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. ¿Qué les parece si comprobamos con otro punto? Vamos a comprobar con otro punto. Yo tengo que ahora la distancia es de 10. Y ahora yo tengo que el tiempo es de 20, ¿de acuerdo? En este punto. Es de 20. Entonces, este 0 con este 0 se simplifica y me vuelve a quedar que la velocidad promedio es de 1 medio. ¿Qué tal si yo tomo con este punto? Por ejemplo, me está diciendo que la distancia es de 15 y el tiempo que transcurrió es de 30. Entonces, ustedes se dan cuenta que si yo le saco la tercera, obviamente me queda 5. Si le saco la tercera, me queda 10. Si le saco la quinta, me queda 1. Y si le saco la quinta, me queda 2. Otra vez me vuelve a quedar exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Como les acabo de explicar, eso de aquí es una aproximación. Eso de aquí es una aproximación. ¿Por qué les explico eso? Porque ustedes se van a dar cuenta que va a haber un punto que no necesariamente le va a salir exactamente 1 medio, pero que es muy aproximado a 1 medio. ¿A qué me refiero? Supongamos, ustedes se dan cuenta que cada cuadrícula vale 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal si yo quiero tomar el 6? Si yo voy a tomar el 6, una distancia de 6. Pero cuando yo tomo una distancia de 6, ¿cuál es el tiempo? Veamos. Ustedes se dan cuenta que el tiempo se encuentra aquí. En otras palabras, ¿en dónde está tocando el tiempo? Como cada cuadradito vale 5, aquí va a ser 11, 12 y 13. Ustedes se dan cuenta que aquí va a tener 13. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia es de 6. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo en cambio es de 13. Pero si yo les quiero sacar a sexta, obviamente me va a quedar 1, pero yo no le puedo sacar a sexta exactamente. Pero si ustedes se dan cuenta, el 13, sí, el 13 es muy aproximado a 12. Entonces, yo si le puedo sacar a sexta va a ser 1 y la sexta, por ejemplo, va a ser 2. Como el 13 es un número un poquito mayor, pues me va a salir, por ejemplo, 2.01, por ejemplo. Pero si se dan cuenta que sigue siendo muy aproximada a la velocidad promedio que acabamos de encontrar, es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Claramente tiene que ser la primera opción. Vamos a continuar al siguiente literal. Perfecto, vamos a ver lo que me dice el segundo literal. Ustedes se dan cuenta que me está diciendo que cuál es la distancia recorrida en 20 minutos. No se vayan a confundir, no es 20 metros, porque sabemos que es en kilómetros por minuto. La distancia está en kilómetros, no en metros. Entonces, ustedes se dan cuenta que me dice que cuál es la distancia en 20 minutos. Entonces, en 20 minutos ya nos dimos cuenta que recorrió una distancia de 10 kilómetros, tal cual como lo acabamos de comprobar. La respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Y eso es todo. Miren, en 20 minutos está recorriendo una distancia de 10 kilómetros. Y se acabó, eso es todo. Continuemos a la siguiente pregunta. Y la última, claro. En este caso, miren lo que me dice. ¿En qué tiempo llega a la distancia de 6 kilómetros? También ya nos dimos cuenta. ¿Qué es lo que me decía? Que en 6 kilómetros prácticamente se estaba demorando 13 minutos. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. Listo, chicos, una vez que ustedes ya entendieron todo esto, ahora sí tenemos que regresar a las diapositivas, ¿sí? Y vamos a continuar con la siguiente parte. Ustedes se dan cuenta que ya lo que acabamos de ver es análisis de una recta, y ustedes ya se dieron cuenta que es lo que pueden hacer, qué es lo que se pueden encontrar, ya saben cómo calcular los elementos de una recta. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente parte? Ustedes ya entendieron prácticamente cómo encontrar la pendiente a través de dos puntos, tal cual como lo acabamos de ver. Pero ¿qué tal si ahora yo quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos? Ustedes se dieron cuenta que yo acabé de calcular cuál es la pendiente con esos dos puntos. Observen, de acuerdo, yo acabé de encontrar cuál es la pendiente con esos dos puntos. Pero ¿qué tal si ahora ya no me importa encontrar la pendiente? Porque yo ya lo sé. ¿Qué tal si ahora ya no me importa encontrar la pendiente? ¿Qué tal si ahora me importa encontrar la distancia entre esos dos puntos? Que a partir de esos dos puntos yo puedo encontrar la pendiente, sí, pero ya no me importa encontrar la pendiente. Ahora, por ejemplo, me importa encontrar cuál es la distancia entre esos dos puntos. ¿Cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? Es lo que me importa ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si recuerdan que normalmente en el colegio me enseñaban una ecuación para poder encontrar la distancia entre dos puntos, ¿qué es lo que me decían en el colegio? Que la distancia entre dos puntos es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es lo que me decían en el colegio, que yo tenía que memorizar esa ecuación e ir reemplazando. Que ustedes ya entienden cuál es y2 o cuál es y1, que tampoco habría problema, tampoco habría problema. Pero si no se quieren memorizar esta ecuación de aquí, yo les voy a enseñar otra forma, que al final viene a ser exactamente lo mismo, por si acaso, pero desde una perspectiva mucho más cómoda, desde una perspectiva mucho más fácil, por decirlo de cierta forma. Entonces presten mucha atención. Ustedes se dan cuenta que quieren encontrar la distancia entre esos dos puntos. Pero ustedes se dan cuenta que para ir desde este punto y llegar hasta este punto, ustedes se dan cuenta que tuvieron que moverse de forma horizontal y tuvieron que moverse de forma vertical. Para llegar desde este punto a este otro punto, ustedes se tuvieron que mover tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces, ¿sí notan algo interesante? ¿Qué figura geométrica se acaba de formar? La figura geométrica que se acaba de formar es un triángulo rectángulo. Sí, es un triángulo rectángulo. Que si se dan cuenta que la distancia entre este punto y este punto se convierte en la hipotenusa. Si se dan cuenta que se convierte en hipotenusa, solamente analizando el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, que tuvo que realizar esa gráfica para ir de un punto a otro, solamente esto acaba de convertir que la distancia entre dos puntos es lo mismo que encontrar prácticamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se acaba de formar. ¿Sí se dan cuenta entonces? Que la distancia es igual a la hipotenusa. Entonces, para encontrar la hipotenusa, ¿qué es lo que yo aplico? Lo que yo aplico obviamente es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, que es la distancia, ¿a qué es igual? Al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Que como les mencionaba, ¿sí se dan cuenta que viene a ser casi al final exactamente lo mismo? Porque cuando ustedes restan aquí esos dos valores, están encontrando un valor en X, que lo tienen que elevar al cuadrado. Pero en este caso, como les menciono, es mucho más fácil entender eso de aquí que esto de aquí. Entonces preguntémonos, ¿cuántos espacios se mueven X? Se mueve 1, 2, 3 y 4 espacios. X vale 4. ¿Cuántos se mueven Y? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vale 6. Entonces, ¿cuánto vale el primer cateto en X? 4 al cuadrado me queda 16.
¿Cuánto vale el segundo cateto en Y? 6. Al cuadrado me queda 36. Entonces 16 más 36, ¿cuánto me va a quedar? Si no me equivoco, me va a quedar raíz de 52. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la hipotenusa, es decir, que la distancia entre ese punto y este punto vale raíz de 52. Listo, chicos, entonces, una vez que ustedes entendieron todo esto, vamos a continuar con la siguiente parte. Ustedes se dieron cuenta entonces que hablar de distancia entre dos puntos prácticamente es lo mismo que hablar de hipotenusa, ¿sí o no? De un triángulo rectángulo que se forma con los desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales, obviamente, de esos dos puntos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que hablar de distancia entre dos puntos es lo mismo que, obviamente, hablar de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, es por esa razón que ustedes necesitan manejar las propiedades de triángulos rectángulos. Como ustedes se dieron cuenta, hablar de distancia entre dos puntos prácticamente es hablar de un triángulo rectángulo. Es por esa razón que es indispensable manejar las propiedades de los triángulos rectángulos. Así que, por favor, presten mucha atención. Ustedes se dan cuenta que vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginémonos esto de aquí, chicos, por favor. Imaginémonos que yo tengo, por ejemplo, una coordenada aquí y supongamos que yo tengo otra coordenada aquí. Supongamos que yo tengo dos puntos, uno aquí y el otro acá. Supongamos que yo quiero encontrar cuál es la distancia entre esos dos puntos. Si yo quiero encontrar cuál es la distancia entre esos dos puntos, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar cuánto se está moviendo en X y cuánto se está moviendo en Y. Supongamos que en X, por ejemplo, se mueve 5 posiciones. Y supongamos que Y, coincidencialmente, también se mueve 5 posiciones. Una vez que yo tengo conocido los catetos, ¿qué es lo que yo hago? Obviamente lo que yo voy a hacer es encontrar la hipotenusa. Pero ustedes se dan cuenta que para encontrar la hipotenusa, yo tenía que aplicar el teorema de Pitágoras. Pero a ver, ustedes se dan cuenta que yo lo puedo hacer, correcto. Pero por algo estamos viendo propiedades. Estas propiedades de aquí, ¿qué es lo que hacen? Estas propiedades prácticamente evitan que yo siempre esté aplicando el teorema de Pitágoras. El objetivo de esas propiedades es evitar que yo siempre aplique el teorema de Pitágoras. No es que no vaya a salir, sí sale con el teorema de Pitágoras. Solo que para no estar perdiendo mucho el tiempo aplicando el teorema de Pitágoras, simplemente me dan esa propiedad. ¿Y qué me dice esta propiedad? Que siempre que los dos catetos valgan lo mismo, siempre que los dos catetos valgan lo mismo, directamente la hipotenusa vale exactamente lo mismo, pero por raíz de 2. Supongamos que este cateto, por ejemplo, vale 13 y ese cateto vale 13. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 13 raíz de 2. Este valor de aquí sale a partir del teorema de Pitágoras. Solo que como se dieron cuenta que siempre va a cumplir que si los dos catetos valen lo mismo, ya no es necesario aplicar el teorema de Pitágoras. Que va a salir sí, pero yo ya puedo decir directamente que la respuesta es lo mismo, pero por raíz de 2. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Realmente esa propiedad de aquí casi ni siquiera la vamos a ocupar. Eso de aquí simplemente lo puse como un poquito de relleno. Simplemente lo puse un poquito como para complementar. Pero ¿qué es lo que me dice? Vamos a ver. Supongamos que, por ejemplo, yo también tengo este punto de aquí y supongamos que tengo ese punto de aquí. Supongamos que quiero encontrar la distancia entre este punto y este otro punto. Ahora bien, ¿cómo yo encuentro la distancia? En este caso ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Supongamos que adentro yo tengo un ángulo de 60 y supongamos que yo tengo un ángulo de 30. Siempre que cumple con esa condición, yo voy a poder aplicar esa propiedad de aquí. ¿Y qué es lo que me dice? Supongamos que un cateto, por ejemplo, vale 5 y supongamos que el otro cateto vale 5 raíz de 3. Entonces, como yo sé que vale lo mismo, pero por raíz de 3, yo ya sé que la hipotenusa simplemente va a ser el doble de un cateto. Es decir, va a ser el doble del cateto que no tiene raíz de 3. Es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Que, por ejemplo, la distancia entre ese punto y ese punto, por ejemplo, tiene que ser de 10. Supongamos que este cateto, por ejemplo, vale 13 raíz de 3. Si este vale 13 raíz de 3, yo sé que ese de aquí tiene que valer 13. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Simplemente el doble. Es decir, tiene que valer 26. Y eso sería todo con respecto a esta propiedad. Como se dan cuenta, no vamos a profundizar tanto realmente en esta de aquí, pero tampoco es que sea difícil. Está bastante fácil. Vamos a continuar. Y finalmente vamos a ver esta última propiedad. En esta última propiedad nosotros vamos a ver lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que eso de aquí se conoce como triada pitagórica, pero por favor, anótenlo si es posible. Esa de aquí no es la única triada pitagórica. Existe un número infinito de triadas pitagóricas. ¿A qué me refiero con triadas pitagóricas? Triadas pitagóricas son aquellos valores que siempre cumplen con el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Las triadas pitagóricas siempre son aquellas que cumplen con el teorema de Pitágoras, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que me dice? A esta propiedad de aquí yo la puedo aplicar de la siguiente manera. En este caso siempre tengo que aplicar esa propiedad siempre que yo tenga 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿A qué me refiero? Supongamos que, por ejemplo, yo tengo aquí 4 y, por ejemplo, supongamos que el desplazamiento vertical vale 3. ¿Cuánto yo sé que vale la distancia entre ese punto y ese punto? Por ejemplo, la distancia tiene que valer automáticamente 5. ¿De acuerdo? Supongamos que, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo aquí 5 y supongamos que yo tengo 3. ¿Cuánto tiene que valer esto? Esto no tiene que valer 4, por favor. No. Esto de aquí solamente cumple cuando el valor más grande, que es 5, solamente está en la hipotenusa. Porque todo tiene sentido común. O sea, no tengo que ser a ojos cerrados. Yo tengo que tener sentido común al resolver las cosas. Que yo tenga un 3 y yo tengo un 5 no me asegura de que eso sea un 4. ¿Y por qué no? Porque no tiene sentido. Porque recuerden que ¿cuál es el lado más grande de un triángulo rectángulo? El lado o la parte más grande de un triángulo rectángulo siempre es la hipotenusa. Entonces, si yo ya tengo el valor más grande en otro lado que no sea la hipotenusa, no puedo decir que eso tiene que valer menos que un cateto. Sí me hago entender. Entonces, en ese caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Que ¿por qué es tan útil entender esa propiedad de aquí? ¿Por qué es tan útil? Imaginémonos que yo tengo este punto y supongamos que yo tengo este punto y quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos. Pero imaginémonos que ahora en X yo me estoy desplazando, por ejemplo, 8. Y supongamos que en Y, por ejemplo, yo me estoy desplazando 6. ¿Cuánto tiene que valer la hipotenusa? La hipotenusa tiene que valer 10. ¿Y por qué? Porque yo ya me aseguré de que en los catetos esté el 3 o esté el 4. Obviamente, para que yo tenga 8, al 4 lo tuve que multiplicar por 2. Claramente, para yo tener un 6, al 3 tuve que multiplicar por 2. Si yo ya tengo 3, yo ya tengo 4, en la hipotenusa que me hace falta, el 5. Pero como todos están multiplicándose por 2, ese de aquí también se va a multiplicar por 2. A eso se refiere ese valor de A en esa parte de aquí, que siempre se van a multiplicar por un mismo valor, para yo obtener obviamente un triángulo equivalente. Vamos a continuar. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo aquí 15 y supongamos que, por ejemplo, yo tengo aquí 20. ¿Cuánto tiene que valer la distancia? Es decir, ¿cuánto tiene que valer la hipotenusa? La hipotenusa, por ejemplo, tiene que valer 25. ¿Pero por qué? Porque ustedes se dan cuenta que para obtener el 20 no es múltiplo de 3, entonces no puede ser el 3 aquí, de ley tiene que ser el 4. Pero para obtener el 20, el 4 por cuánto multipliqué por 5. Obviamente el 15 no es múltiplo de 4, además de que el 4 ya es aquí, entonces de ley tengo que tener el 3. ¿Pero por cuánto se está multiplicando por 5? 3 por 5, 15, correcto. Si yo ya tengo el 3, yo ya tengo el 4, ¿qué me hace falta aquí? Obviamente me hace falta el 5. ¿Pero por cuánto se están multiplicando todos? Por 5. Entonces 5 por 5 me va a quedar 25. Y de esa forma es como nos pueden ayudar estas propiedades a resolver los ejercicios de la forma más rápida posible. Vamos a continuar a ver un ejercicio. Perfecto, ustedes se dan cuenta que vamos a resolver el siguiente ejercicio. A ver, pero antes de resolver propiamente ese ejercicio, aplicamos aquí el ejercicio. Vamos a ver. En este caso ustedes se dan cuenta que ese es uno de los ejercicios que han salido en la prueba, ¿de acuerdo? Ese es uno de los ejercicios que han salido en la prueba.
Como ya les he venido explicando, cada uno de esos ejercicios de razonamiento tiene diferentes literales. Algunos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 7, incluso hay ejercicios que tienen 8 literales. Y que para poder resolver cada uno de esos literales, obviamente se necesita manejar cada uno de los temas que estamos viendo hasta ahora. Miren por favor lo que me dice. En este caso me está hablando de elevaciones. Por favor deben entender que este ejercicio tiene 3 literales, pero solamente vamos a resolver uno de ellos. ¿Y por qué solamente vamos a resolver uno? Porque ese único literal tiene que ver con el tema que estamos practicando. Miren lo que me dice. El diagrama siguiente describe el proceso de medición desde el centro de la Tierra a cualquier punto de la superficie terrestre. Se indica la distancia de las 3 elevaciones más altas del mundo: Chimborazo, Everest y Rainier. Efectivamente aquí se encuentra el Rainier, el Everest y el Chimborazo. Vamos a ver lo que me pide el primer literal. En este caso me dice lo siguiente. Si consideramos el vector correspondiente a la elevación Rainier, a ver, la elevación Rainier prácticamente empieza desde aquí y ustedes se dan cuenta que termina aquí. La elevación Rainier prácticamente es toda esa parte de aquí, ¿de acuerdo? Es la elevación Rainier. Perfecto, disculpen que salió un poquito feo, pero desde aquí está empezando y prácticamente aquí está terminando, el vector Rainier. Miren lo que me dice, ¿cuál será el valor de su módulo? Recuerden que cuando a mí me pide el módulo prácticamente es como si me estuviera pidiendo la distancia, ¿de acuerdo? La distancia. El módulo es lo mismo que magnitud, o incluso es lo mismo que distancia. Cuando a mí me pide el módulo, me está pidiendo prácticamente cuál es la distancia entre este punto y este punto. Pero miren lo interesante, me está diciendo que para realizar los cálculos, tengo que considerar únicamente las cifras de las unidades y de las decenas de millón. ¿Qué me quiere decir esto? Que en vez de tomar como 5.000, o en vez de tomar como 5 millones, yo simplemente lo tengo que tomar ese lado como 5. En vez de tomarlo como 10.000 o como 10 millones, yo lo tengo que tomar como 10. Y en vez de tomarlo como 15.000 o como 15 millones, yo lo tengo que tomar como 15. Entonces, ¿cuánto me estoy desplazando en X? 1, 2 y 3. Pero como cada uno vale 5, es decir, 5, 10 y 15. Perfecto. Porque me pide la distancia. Para encontrar la distancia, primero necesito encontrar los desplazamientos, ¿de acuerdo? Para poder encontrar los catetos y poder aplicar el teorema de Pitágoras, ya que la hipotenusa es lo mismo que la distancia. En ese caso, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto me estoy desplazando? Me estoy desplazando 5, 10 y 15. También me estoy desplazando 15. Pero si recuerdan la propiedad que acabamos de practicar, ¿qué me dice? Que cuando los dos catetos son iguales, ya no pierdo el tiempo aplicando el teorema de Pitágoras. A pesar de que obviamente esa propiedad sale del teorema de Pitágoras, correcto. Pero para ya no perder el tiempo, ¿qué es lo que digo? Que cuando los dos catetos valen lo mismo, la hipotenusa vale lo mismo, pero por raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir aquí? Que como los dos catetos valen lo mismo, la hipotenusa que me representa la distancia vale lo mismo, pero por raíz de 2. Es por esa razón que la respuesta correcta a este ejercicio tiene que ser la primera opción. Y eso sería todo. Vamos a continuar. Listo, chicos, entonces para terminar este tema de aquí, como para culminar, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Miren lo que me dice. Ustedes se dan cuenta que me está diciendo lo siguiente. Una escuela está ubicada en el punto 1.5, ¿sí? La escuela está ubicada en el punto 1,5. Y me está diciendo que una estación de bus está ubicada en la coordenada 7.1, ¿de acuerdo? Está ubicada en la coordenada 7.1. Está ubicada en la coordenada 7.1. Aquí se encuentra la estación 1. Aquí se encuentra, en cambio, la escuela. Perfecto. ¿Y qué me dice? Que otra estación está ubicada en la coordenada 7.2. Sí, 7.2. Entonces me está diciendo que la otra está ubicada en la coordenada 7.2. 7,2. Esa sería la estación 2. Miren lo que me dice. ¿Cuál es la distancia más corta desde la escuela a una de las estaciones? ¿Cuál es la distancia más corta desde la escuela a una de las estaciones? Lo que me está pidiendo calcular es cuál es la distancia de aquí a acá y cuál es la distancia de aquí a acá y determinar cuál es la más corta. Entonces, por favor, recuerden, no siempre tienen que estar graficando, no siempre tienen que estar poniendo el triángulo rectángulo, por favor. No siempre, se lo puede hacer mentalmente. ¿Y cómo lo hacemos mentalmente? Tenemos que recordar lo que acabamos de practicar hace un momento. Observen, por favor. En este caso, como ustedes se dan cuenta, a ver, borremos un momento esto. Ustedes se daban cuenta de lo siguiente. ¿Cuántos espacios yo me movía en X? 1, 2, 3 y 4. Pero como no siempre voy a tener la gráfica, como no siempre voy a perder el tiempo haciendo la gráfica, ¿qué es lo que hago? Simplemente me pregunto, ¿qué distancia hay X con X? Por ejemplo, 3, de 3 a 7, ¿cuánto hay de 3 a 7? Simplemente 4. ¿Cuánto hay de 2 a 8? Simplemente 6. Entonces, si se dan cuenta que ya encontramos los catetos en X y en Y, sin necesidad de graficar, solamente preguntándome cuál es la distancia de aquí a acá y de aquí a acá, X con X, Y con Y. Entonces, de esa forma nos evitamos estar perdiendo el tiempo. Entonces, miren, ¿cuál es la distancia de 1 a 7? De 1 a 7 y 6. 6 al cuadrado, obviamente me queda 36. ¿Por qué lo elevo al cuadrado directamente? Porque yo ya sé que ese valor de X con X me representa el cateto, obviamente en X. De 3 a 7 yo ya sé que me representa ese cateto que va a ser 4. Como yo ya sé que lo tengo que elevar al cuadrado, entonces 4 al cuadrado me queda 16. Lo mismo, de 2 a 8 hay 6. 6 al cuadrado, 36. Si se dan cuenta, tengo que sumar esos valores y claro, sacarle la raíz cuadrada. Entonces, vamos a ver. En ese caso, ustedes se dan cuenta que tengo de 1 a 7, claramente hay 6. Al cuadrado, 36. Tengo que aquí sumar. De 5 a 1 hay 4. Pero 4 al cuadrado me queda otra vez 16. Entonces, 36 más 16 me queda raíz de 52. Vamos a ver la otra. Como no tengo esa respuesta, más o menos ya pueden decir cuál sería. Pero tenemos que terminar de resolver. Ahora voy a hacer con la segunda estación, desde la escuela hasta la otra estación. De 1 a 7, obviamente hay 6. Al cuadrado me queda 36. De 5 a 2 hay 3. 3 al cuadrado me queda 9. Entonces, 36 más 9 me va a quedar 45. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Raíz de 45. Y eso sería todo, chicos, con ese tema. Hemos finalizado. Listo, chicos, en ese momento vamos a empezar con el nuevo